Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando del poder de la sangre de Cristo Jesús que Dios concedió dentro del cuerpo de Jesucristo conforme a sus propósitos, la salvación de toda la humanidad para que haya la eternidad con Dios. Hay transacciones que a veces no conocemos. Siempre hablamos y conocemos de las transacciones económicas donde hay un comprador y hay un vendedor y el recurso que se usa es el dinero para comprar o para vender. Pero ahora no se requiere dinero. No, el dinero no cuenta con esta transacción de la eternidad. Por eso hoy hablaremos, conforme a las Escrituras, de este intercambio que hubo entre Dios y el poder de las tinieblas y cómo fue la transacción. Así que necesitamos conocer la verdad y ser libres del engaño del enemigo, porque todo lo que vamos a hablar ya ocurrió hace 21 siglos atrás. Estamos en el siglo XXI, estamos pronto a recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Bueno, así es. Hoy vamos a hablar acerca del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre redentiva, la sangre que nos da perdón, la sangre que nos da vida y bueno, tantas y tantas bendiciones y tantos beneficios que nuestro amado Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario, obtuvo para nosotros, para con Dios el Padre. Así que adelante, preparemos nuestros corazones para que también si tienes algún lugar donde escribir las anotaciones de las citas bíblicas para que luego lo puedas repasar bien, sería formidable. Así que bienvenidos todos. Comenzamos en la profecía de Isaías capítulo 55 versículo 1. Dios 700 años antes profetizó cómo sería la compra de toda la humanidad por la eternidad. Isaías 55:1 está hablando dice, del Mesías prometido. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Aquí está. Esta es una transacción que nada tiene que ver con el dinero. Comprad, dice aquí, a todos aquellos que no tienen dinero van a comprar para tener, para comer, para sin tener, dinero y sin para precio. vestir. No se necesita dinero para tener la bendición de Dios. ¿Puedes leer el versículo 2? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios es Dios de pactos, Dios pacta con el hombre en la tierra. Estos versículos hablan de la salvación en Cristo Jesús. Nada tiene que ver con el dinero. Cuando vino Jesucristo, Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el dinero vendrá por añadidura. El dinero sirve para comer, para comprar, para comer, para vestir. Jesucristo dijo, todo eso es secundario, vendrá por añadidura. Jesucristo habló de la importancia de obedecer las instrucciones de Dios. Dios estableció su palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Jesucristo vino en obediencia a la palabra y nosotros aquí en la tierra, todos los que hemos creído en Jesucristo, revisamos la Biblia para conocer los secretos de Dios. Por eso hoy hablaremos del gran secreto de la salvación, donde la Biblia habla de que fuimos comprados sin dinero. En Romanos capítulo 5, versículo 2 empieza la historia. Debido al pecado que cometió Adán y Eva, vino la muerte en esta tierra. La muerte, 3 tipos de muerte. La muerte espiritual, fueron apartados de Dios.
la muerte física. La vida está limitada a un tiempo y la muerte eterna. Así que hay tres tipos de muerte: muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. La que debemos considerar es la muerte espiritual. Donde hay muerte espiritual es porque están apartados de Dios. Dios es vida. Entonces ya desde allí comienza a caminar la muerte. Muerte física puede ser una muerte prematura y muerte eterna. Bueno, porque cuando el hombre o la persona muere, no termina ahí todo. Entonces, este es el gran pecado que se cometió desde el principio en el huerto del Edén y trajo la consecuencia de muerte sobre toda la humanidad. Maldición. Todos los que somos hijos de Adán, herederos de la maldición de Adán, hemos nacido en muerte espiritual. En una naturaleza de pecado. En una naturaleza de pecado. Que no quiere nada con Dios, ni quiere obedecer, ni Por amar a eso Dios. ningún sistema religioso me puede ayudar a cambiar la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa está dentro del ser humano. Es un ADN totalmente corrompido. Y no puede ser solamente redimido redimido o comprado, o lavado, o limpiado, o quitado, sino solamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Ninguna preparación académica puede llevarnos a la salvación. Por muy educada que sea la persona, no puede ser salva, porque tiene que ver con el ADN que ya tenemos desde Adán y Eva. Hemos nacido en una condición de pecado. Todos somos pecadores. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Y está hablando de la muerte espiritual. Sí, muerte espiritual, O sea, allí empieza la muerte. Las personas sin Cristo y sin la redención en la sangre de Cristo de sus pecados y sin la vida eterna que es en Cristo Jesús, dice que están en muerte. O sea, Adán cometió alta traición a Dios. Esto se le llama fornicación. Sí. Fornicó con el mundo, fornicó con el diablo mismo. Satanás en forma de serpiente engañó a Eva. Eva fue usada por Satanás y atrapó a Adán. Ambos cometieron pecado. El pecado es desobedecer las instrucciones de Dios. Y Adán y Eva cayeron en desgracia. Y por lo tanto, toda la humanidad, de generación tras generación, hemos nacido en esta condición. Por eso, solamente Dios podía hacer un milagro de cambio y de transformación de nuestra propia naturaleza pecaminosa y diabólica. En Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 12, allí las Escrituras nos hablan de la caída. Todos hemos caído de la gracia de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y el versículo sigue, 23. El 23, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo por eso justificados todos los que hemos nacido en el seno de una familia, ya nacimos destituidos de la gloria de Dios. Un día una persona vino a Jesucristo y le dijo, Maestro bueno. Jesucristo le respondió, bueno, aquí en la tierra el hombre no puede ser bueno, solamente bueno es Dios. Mi Padre que está en los cielos, hijo. Por eso Dios mandó a Jesucristo, su propio Hijo, para hacer un cambio en la naturaleza del ser humano. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4, allí la Biblia nos enseña de lo que es el pecado.
Por eso tenemos que tener cuidado con la palabra de Dios. Debemos conocer la palabra, creerla, obedecerla. La ignorancia de la palabra nos hace cometer muchos errores, pero el juicio vendrá donde hay desobediencia a la palabra de Dios. Para eso está la iglesia hoy en día, para enseñar de las Escrituras. Es la función de un pastor en la iglesia estar enseñando de la Biblia para que el pueblo sea enseñado y sea un pueblo obediente y que camine en la bendición de Dios. En 1 de Juan 3, 4 y después 8. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley que Cristo vino a dar a conocer fue la ley del amor. Amarán a Dios con todo su corazón y amarán a su prójimo como a sí mismo. Esta es la ley que Jesucristo vino a dar a conocer como un resumen de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Así que aquí tenemos la ley del amor. En el versículo 8, 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El primer ser creado que pecó fue Satanás. Se le llamó Lucero, era un ángel creado por Dios en el cielo. Hubo pecado en el cielo y Dios lo lanzó a la tierra. El diablo está en la tierra para que todo ser humano caiga en el pecado que él cometió. Así que por eso, desde Adán y Eva, todos han estado atrapados en el pecado de Satanás. Así que por eso Jesucristo tenía que venir. Cristo no vino a establecer religión, Él vino a dar la solución a la muerte eterna, a todo tipo de muerte. A esto vino Jesucristo. Vamos a ver cómo la muerte se enseñoreó en la familia. Leamos 1 de Juan 3, del 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí tenemos entonces cómo la muerte entró a la familia de Adán y Eva. El primogénito de Adán y Eva, llamado Caín, fue quien mató a su propio hermano. La muerte había entrado a la familia, el odio, la venganza, todo mal. Así que todo ello está en el corazón del ser humano que ha nacido en el planeta Tierra. Jesucristo a esto vino a deshacer las obras del diablo. Por eso tenemos que conocer quién es Jesucristo. Cristo vino a ayudarnos. Dios se hizo un ser humano. Es la encarnación de Dios. El mismo Dios, creador de los cielos, de la tierra, el creador de la humanidad, tuvo que venir al planeta Tierra para ayudarnos a nosotros los seres humanos. Y esto sucedió hace 21 siglos. Hoy estamos recordando, conforme a las Escrituras, lo que ya sucedió. Para eso está la iglesia, para enseñar. Jesucristo mismo habló de Satanás como el príncipe de este mundo. O sea que el diablo había tomado el señorío sobre este planeta Tierra debido al pecado de Adán y Eva. Dios puso el señorío en Adán, pero Adán lo transfirió a Satanás en el pecado. El pecado hace que nosotros le transfiramos al diablo lo que Dios nos ha dado. El diablo no tiene absolutamente nada. Dios lo despojó desde que lo lanzó del cielo a la tierra, lo despojó de todo. Ni luz tiene el diablo. Por eso el diablo trata de engañar. Es el mago del engaño.
trata de engañar como ángel de luz, se hace pasar como un ángel de luz, un ángel bondadoso, un ángel que puede ofrecer ayuda al ser humano. ¿Cuántas personas han caído en el engaño del diablo porque el diablo les ha ofrecido riquezas? ¿Cuáles riquezas? Las riquezas son de Dios, el diablo no tiene absolutamente nada. El diablo está aquí para destruir todo lo que el hombre vaya trabajando, vaya creando, vaya prosperando. Por eso dice la Biblia, el diablo hurta, mata, destruye. Así que Jesucristo lo identificó como el príncipe de este mundo. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30, sí, son escrituras que debemos identificar porque tenemos que ser enseñados conforme a la Biblia. En 1 de Juan 5:19, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, allí el Espíritu de Dios está hablando la verdad. La verdad es que el mundo, el ser humano, la humanidad que esté en pecado, que no haya reconocido a Jesucristo, Cristo es vida eterna. El que no tenga a Cristo no tiene vida eterna. Por eso todo el mundo en pecado está bajo Satanás. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, aquí tenemos todo lo que ha ocurrido desde el pecado de Adán. Por eso nadie puede ayudar al ser humano. El hombre no puede ayudar al hombre porque el hombre está en pecado. Un pecador, ¿cómo ayudar a otro pecador? Los sistemas que puedan crear el hombre no pueden ayudar a nadie. Ninguna institución humana puede ayudar al hombre en su pecado. Así que el dinero, mucho menos. El dinero corrompe a muchas personas. La codicia, la avaricia, o sea, se hunde más en los lazos del diablo. Así que Dios tuvo que hacer algo sorprendente para la salvación de la humanidad. En primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando vino Jesucristo, Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas. Sí, conocer a Jesucristo es andar en luz. Hay dos, vamos a decir, estilos de vida. Uno tiene que ver con los que están regidos por la ley y los otros los que están regidos por la gracia. O el Espíritu Santo. Y eso también para los que cometen pecado tras pecado, bueno, están regidos bajo la ley. Y la ley tarde o temprano te lleva a la muerte, que es lo que dice Romanos, ¿no? La paga de la ley o del pecado es la muerte, porque está escrito en la ley, que toda alma que pecare morirá. Entonces, la ley, pues, lleva a la gente a enfermarse hasta morir. Y la maldición y todo lo que conlleva las consecuencias de la maldición. Pero cuando hay un arrepentimiento que es genuino, que es verdadero, cuando la persona clama a Dios, entonces será salva. Y eso quiere decir que ya no está regido por la ley, sino por la gracia de Dios. Porque esa es la gracia, que Jesús vino, tomó nuestro lugar, Él se agradó de nosotros, por eso es la gracia de Dios, y tomó nuestro lugar para que entonces todos los pecados Él se los llevase en la cruz del Calvario y la gente fuese libre de toda culpabilidad, de todo señalamiento que estaba haciendo el diablo, porque el diablo es el acusador. Y por ello vino Jesucristo para que tengamos vida eterna, vida en abundancia. Y ahora ya no estamos, los que ya aceptaron al Señor Jesucristo y llevan una vida de arrepentimiento, ya no estamos regidos por la ley. Estamos regidos por la gracia de Dios. Sí, en la misericordia de Dios a toda la humanidad, Dios escogió a Abraham, de Abraham hizo nacer a Israel, su pueblo,
pactó con Abraham para tener un pueblo santo. Pero el pueblo de Israel se contaminó con el pecado en Egipto. Entonces, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo que Dios hizo fue darle la ley. La ley fue introducida para que a través de la ley el pueblo de Israel conociera lo que es el pecado. Y no solamente el pueblo de Israel, toda la humanidad. Todos conociéramos lo que es el pecado. Allí en la ley, allí dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no pongas la mirada en otra mujer que no es libre. Cuando una persona codicia a una persona que no es libre como una mujer casada, ya pecó en su corazón, lo dijo Jesucristo. El adulterio, la fornicación es pecado. El robar, el matar es pecado. Todo está en la ley. Dios estableció leyes de santidad, leyes que tienen que ver con la convivencia social, con la convivencia humana. Y todo esto fue para que el pueblo de Israel y toda la humanidad entendieran lo peligroso del pecado. Por eso la ley, el señalamiento de la ley mostraba que el pecado mismo los llevaría a la muerte. Toda alma que pecare ahí morirá. se cumple lo que dice Romanos, la ley del pecado y de la muerte. Así es. Entonces, Romanos la 8. ley fue dada temporalmente hasta que viniese el Mesías prometido. En Gálatas dice que fue nuestro ayo, Así con nuestra es. niñera. La ley nos llevó al pueblo de Israel de la mano hasta la cruz del Calvario. La nodriza. Allí quedaría crucificada esa ley que nos acusaba de tanto pecado que cometieron y de la nuestros consecuencia del antepasados, pecado también. padres, abuelos, De la bisabuelas, maldición toda de la ley. maldición. De la maldición de la ley por pecar. Entonces, con Jesucristo comienza un nuevo tiempo, una nueva etapa, la etapa de la gracia de Dios. Hoy, toda persona que cometa una falta, un pecado, inmediatamente Si se arrepiente hay solución y en pide el arrepentimiento y en el perdón y A la Dios, el Padre, a restitución. través de Cristo. Entonces, Es todo lo que tenemos que Jesucristo en la hacer. presencia del Padre dice, Padre, yo di mi vida por él o por ella, y presenta su sangre y es perdonado y lavado su pecado en la sangre de Jesucristo y vuelve a la comunión con Dios. Me gustaría leer aquí en Romanos 8 lo que dice, lo que estaba también hablando Sí. José David. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, los porque la que- ley condenaba. Así es. Condenaba a la muerte, el pecado, A la el maldición adulterio, y a la muerte. fornicación, todo condenaba a morir. Sí. Por eso cuando encontraron a la mujer en el acto mismo del adulterio en los tiempos de Jesús, llevaron a esta mujer delante de Jesús y la querían matar a A pedradas, porque sí. era la ley. La ley decía que la persona adúltera tenía que morir apedreada. Entonces estaban a punto de matarla Y ahí cuando la llevaron debieron a haber Jesús. llevado a los dos, Sí. al hombre y a la mujer, Sí, nada más llevaron a la mujer. Pero nada más llevaron a la mujer. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? El que esté libre de pecado. El que nunca haya pecado. El que haya nacido sin pecado, lance la piedra. Esta palabra los redarguyó en su conciencia de pecado, porque todos eran pecadores. Todos hemos nacido en pecado, en el pecado de Adán. En la naturaleza de pecado. Entonces allí la gracia del Señor Jesucristo estuvo sobre la ley de matar a una mujer que le encontraron en su pecado. Jesucristo le dijo a la mujer, porque estos hombres, después de ser redarguidos, tiraron sus piedras y se fueron. Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusaban, los que te condenaban, mujer? Ella dijo, no están, se fueron. Pues yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Jesucristo no vino a condenar al pecador. El pecador está en los ojos de Dios. Dios sabe en el momento que el pecador está pecando. Jesucristo vino por los pecadores, no vino por aquellos que no, o dicen no ser pecadores. Cristo vino para salvar a todos los que en humildad reconocen su pecado. Esta mujer dijo, Señor,
se han ido, nadie me condena. Yo tampoco te condeno, mujer, vete. Pero aquí está lo No que peques dijo más. Jesús. No vuelvas a pecar. Y en este Porque el caso pecado también, trae la ley de muerte. sí, y en este caso, bueno, también aquella mujer representaría la iglesia. Sí, representa simbólicamente y proféticamente la iglesia de Jesucristo, porque nosotros venimos de un pasado tremendo, en adulterio, en fornicación, en prácticas del ocultismo, brujería, O sea, hechicería. generalmente en todos En andamos. cuántas cosas venimos del pasado. Y de pronto un día oímos el Evangelio, creímos en el Evangelio de Jesucristo, nos arrepentimos de todo pecado y aceptamos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Por eso hoy somos hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo, pasamos a ser los hijos de Dios y la naturaleza cambió porque ahora tenemos la naturaleza propia de Cristo. Cristo, la manifestación del amor de Dios. Cristo es el único que puede cambiar a cualquier ser humano aquí en la tierra. Bueno, Sí, dice, quedó comprobado que toda persona que seguía la ley, al final no la iba a cumplir. Porque Nadie podía cumplir la ley. Nadie. Nadie, ningún ser humano, ningún judío podía cumplir la ley. porque todos hemos nacido en esa naturaleza de pecado, Bueno, es que la de ley- desobediencia, de rebelión. Sí, la ley decía, por ejemplo, la primera que tú peques vas a morir, Sí. pero ya nacieron en pecado. Por lo ya. tanto, ya todos estaban Estaban condenados a la Todos- muerte todos eterna. estábamos. ¿Puedes volver a leer Sí. Romanos? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esta es la salvación en Cristo Jesús. Un cambio de naturaleza. Viene el Espíritu Santo para que nos conduzca de una manera diferente como le agrada a Dios. Solamente a través del Espíritu Santo. ¿Cuándo vino o cuándo fue el momento en que Dios envió al Espíritu Santo? Después que Cristo murió en la cruz, destruyendo todo el imperio del diablo, el imperio de la muerte. Después de la muerte vino Y la resucitó. resurrección, porque el Espíritu Santo que vino a nosotros los cristianos, que vino por medio de Jesucristo, enviado por el Padre, es el Espíritu de vida, Espíritu de resurrección. La Biblia dice que fue en la cruz del Calvario, en la muerte de Cristo, que se derrotó al diablo. Allí fue anulada totalmente ya la ley que nos acusaba. Vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 31 al 32. Jesucristo antes de ir a la cruz lo profetizó lo que vendría cuando fuese a la cruz y después de la cruz, su resurrección. Cristo no quedó en la muerte, resucitó. Predicamos al Cristo resucitado, no al Cristo muerto, al Cristo resucitado. La muerte fue transitoria, fue temporal. En cambio la vida es eterna. Por eso predicamos vida. Todo cristiano predica vida. Leamos Juan 12 del 31 al 32. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré
a mí mismo. Por eso la iglesia está hablando de Jesucristo en su resurrección. Toda persona, dice Romanos 10, 8, 9 y 10, que confiese la resurrección de Cristo, que Cristo fue levantado de los muertos, será salvo. Solamente tenemos que creer y declarar que Jesucristo resucitó de los muertos. Por eso, esta es la declaración que todo ser humano debe hacer. Puedes leer Romanos 10, 8, 9 y 10. Es la palabra que debemos escuchar y repetir, escuchar y repetir, escuchar y repetir para la salvación de vida eterna. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí está toda persona que esté confesando con su boca que Jesús es el Señor. Es el Señor porque libró la muerte. Es el Señor del planeta Tierra. Es el Señor de todo el cosmos. Ante el nombre de Jesucristo como Señor se doblan todas las rodillas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El mismo diablo está bajo los pies de Jesucristo doblando sus rodillas. Así que Jesucristo en la cruz del Calvario derrotó al diablo para siempre. Así que la iglesia es la que predica la victoria de Cristo. Hablar de la resurrección de Cristo es dar testimonio que Cristo venció al diablo. Hebreos 2, 14 y 15, allí las porque escrituras nos hablan de la destrucción del reino de Satanás. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte andaban o estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí está la salvación de toda la humanidad desde el punto de vista legal. En el tribunal del cielo ya fue establecida la condena sobre el diablo, la victoria sobre Jesucristo, y Dios dio nacimiento a la iglesia cristiana para que sea vocera de la verdad de Dios. Estamos aquí como cristianos hablando de la palabra de Dios, de todo lo que Dios registra en la Biblia. Y la palabra de salvación es Jesucristo. Cristo es el Salvador. Cristo es el Señor. Toda persona en el planeta Tierra, por muy pecador que sea, con el hecho de creer que resucitó Cristo de los muertos y con su propia boca declare, Jesucristo es mi Señor, será salvo. O sea, la transacción y el Esta precio es la salvación. se dio por la sangre de Cristo. Así el es. Sacrificio de Por nuestro eso Señor vamos Jesucristo. a leer Juan 19:30, porque esta fue la declaración dada por Jesucristo y es el decreto mismo de Dios que ya todo fue hecho. Así es. No volverá a ocurrir. Jesucristo murió una sola vez y para siempre. La segunda venida de Jesucristo nada tiene que ver con muerte. Así que Jesucristo pasó por la muerte temporalmente, de acuerdo a la profecía, y resucitó para nunca más volver a la muerte. ¿Cuál fue la palabra o el decreto que se estableció? Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesucristo había derramado su sangre y declaró, consumado es. Entregó su Espíritu. Esta fue la salvación para toda la humanidad. El diablo fue derrotado. ¿Por qué?
porque la persona que murió fue una persona inocente. Y la ley es la ley. Dios establecía que toda persona que pecara tenía que morir, y estaba muriendo un inocente. Por eso dice la Biblia en Colosenses 2, 14 y 15, que el diablo fue exhibido, fue avergonzado públicamente, porque fue totalmente desenmascarado, exhibido públicamente en la cruz. Podemos leer Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos, o sea, la ley. Anulando la ley. Que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí quedó anulada la ley de los sacrificios de toros, de animales, que se habían establecido conforme a la ley de Moisés para la expiación de pecado. Así que ya no iban a haber más sacrificios de animales. Así es. Jesucristo, el Cordero de Dios, murió en la cruz sin una vez pecado y para siempre, inocente, aboliendo todo el régimen de la ley de sacrificios. Sí, así como, por ejemplo, cuando un pequeño, un niño aprende a hablar, bueno, muchos quieren saber cuál es su primera palabra que va a hablar. Al igual, cuando la persona va a morir, muchos quieren saber cuál fue lo último que él dijo, porque lo primero que dice una persona y lo último que dice una persona es importante. Entonces, en este caso, Jesucristo, Él dio las últimas palabras, que estas fueron las palabras más poderosas para cualquier primavera, que es consumado es, que bueno, quiere decir que el tiempo de Satanás ha terminado, y con ello ha terminado tanto la muerte espiritual como también la condenación, las maldiciones que tienen que ver con la enfermedad, las plagas, la pobreza, la escasez. Todo ha sido terminado, porque a partir de ahora ya el diablo ya no tiene poder. Ahora es Cristo quien tiene el poder. Ahora tenemos que creer lo que sucedió en la cruz del Calvario. Me gustaría... Y eso fue en primavera. Fue en primavera que se estableció la victoria de Cristo Jesús. Sí, por eso en cada primavera tenemos que estar recordando la victoria de Cristo, y todos los cristianos generalmente recordamos todo ello. Por eso, bueno, debe estar presente cada día. Sí, por eso estas fueron las palabras más poderosas que Jesús habló. Sí. Quería leer aquí en ese momento, primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es una palabra poderosa Bellísima, para el rompimiento de toda maldición familiar. Si tú, amigo o amiga, has heredado una enfermedad, aplica esta palabra sobre tu enfermedad. Dile a la enfermedad: nada tienes que hacer en mi cuerpo, porque la sangre que mi Cristo derramó en la cruz ya canceló, anuló la maldición de esta enfermedad heredada de mis padres. Soy libre en el nombre de Jesús. Por cuanto fuimos rescatados Esto es fe. de toda la vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres y antepasados. Así es. Así todas las maldiciones ahí generacionales son rotas. El plan de Dios para la salvación de toda la humanidad era poner dentro del mismo cuerpo sangre. A través de la sangre habría redención. Todo ello fue profetizado desde el Antiguo Testamento en Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer
expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. De otra manera, la sangre salva a otra Expiar persona. es quitar el pecado. Sí, tiene que ver con la salvación. Por eso Dios puso en la sangre vida. La vida del cuerpo humano está en la sangre. Dios puso la vida del cuerpo en la sangre que corre en nuestras arterias. A través de la sangre hay vida y Dios la puso para hacer porque dice que- salvación a otra persona. Por Porque eso la hoy, vida de la carne en la sangre está. así dice. está en la sangre. Hoy la ciencia médica, toda ciencia viene de Dios. Dios despierta en el ser humano el interés por investigar, la investigación médica. Lo que hacemos nosotros los seres humanos solamente es investigar. No podemos crear lo que Dios ha determinado desde el principio. No podemos crear semillas, la semilla la crea Dios. Y Dios estableció la sangre, sangre que tiene vida. Es una semilla que también tiene que sembrarse Nadie para puede poder ayudar. tomar sangre ni comer Sí. ningún alimento con sangre. Sí, por eso Dios prohibió Dios lo prohíbe, el Dios lo comer prohíbe. sangre o beber sangre. La ciencia médica ha encontrado que en una transfusión de sangre una persona puede salvar a otra persona, porque todo está registrado en el libro de la vida, la Santa Biblia. Todo está en las Escrituras, solamente tenemos que investigar porque Dios es bueno con nosotros, los seres humanos. Dios no quiere que nadie perezca en la muerte eterna, sino que todos conozcamos de Jesucristo, el único que puede salvarnos. La sangre debería estar en el cuerpo, por eso vino la ley de los sacrificios de animales, porque los animales tenían que ser sacrificados y la sangre tenía que quitarse del animal, tenía que sacarse del animal y ser derramada para que haya vida. Todo lo que estaba en muerte o a punto de morir, cuando fuese tocada por la sangre, habría vida. Por eso Dios estableció un pacto de vida, el pacto por medio de la sangre. Sí, Este pacto fue primero con Moisés y después está con nosotros los cristianos en el pacto de la sangre de Cristo Jesús. Sí, tenemos ahí el ejemplo allí mismo en Levítico, en el capítulo 16, cuando habla de el día de la expiación, que nos habla de que habían dos cabras. Entonces, una cabra iba a ser ofrecida para Dios, pero la otra cabra iba a ser ofrecida para Azazel, que es una representación de Satanás. Entonces, es muy interesante el día de expiación porque era el único día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero eso viene también porque el diablo le quitó a Adán y a Eva los derechos sobre la tierra, ¿no? Sí, el derecho lo tenía Satanás, se lo había de cierta robado manera. al hombre. Sí, Satanás era como si fuese un capo, ¿no? Que estaba reclamando ahora sí su derecho de piso. Exacto. Por eso mismo se tenía que, esa cabra, la que iba a ser ofrecida para Azazel, tenía que morir. Pero antes de eso, el sacerdote le ponía las maldiciones, un paño rojo a sus cuernos, ¿no? Y le imputaba todas las maldiciones, tanto de él como del pueblo, de todos. Y entonces después le encargaba a otro sacerdote, que era el que iba a hacer el viaje desde Jerusalén hasta el Mar Muerto. Hay un monte en el Mar Muerto que se llama precisamente el monte de Azazel. Y en ese monte era donde el sacerdote tiraba el cordero. Hacía que se precipitara. Ajá. Hacia abajo. Hacia abajo para que hubiese derramamiento de sangre. Así es. De allí surge el concepto que hoy en día usamos aquí en México como chivo expiatorio, Sí. donde el cual Alguien tiene que pagar. sí, Un precio. alguien
tiene que pagar los platos rotos de todos. por el otro. Y se le imputa todos los delitos Sí. de todo el mundo a una persona. Sí. Y eso fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Como dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Podemos leer ese versículo porque es muy importante. Fue profetizado que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, sería el Cordero que nos sustituiría a nosotros, los seres humanos. Porque todos nosotros, debido al pecado que teníamos en herencia de Adán y Eva, necesitábamos morir en la condenación eterna. Pero Cristo, por amor a nosotros, dice la Biblia que por amor Él vino a tomar nuestro lugar. Él fue el Cordero que tomó el lugar de cada ser humano y cargó con nuestros pecados, el adulterio, la fornicación, el robo, la codicia, la avaricia, todo pecado. Cristo lo cargó en su cuerpo para llevarlo a la cruz del Calvario. Este es el amor. No hay nadie que tenga mayor amor, dijo Jesucristo, que aquel que ponga su vida Por sus amigos. por sus amigos. Jesucristo fue esa persona. Por eso Jesucristo murió en la cruz. Podemos leer lo que está escrito en la profecía. Isaías 53. Del 4 al 7 sería bueno. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso la sangre que Cristo derramó es sangre poderosa para traer la salvación. Para que haya derramamiento de sangre debe haber muerte de la persona, en este caso del Cordero de Dios. El Cordero de Dios nació en la tierra marcado por la muerte. Cuando Juan el Bautista vio al Cordero de Dios, lo identificó como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Por eso esta es la gran transacción que Dios estableció por la salvación de todos nosotros, los seres humanos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20. El precio de nuestra salvación no se compra con dinero. Así, por mucho dinero que haya en una persona o familia, hoy que se habla de millones, trillones en cuanto al dinero, eso no cuenta delante de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora todo cristiano pasa a ser propiedad de Dios. Por eso Dios nos protege como cristianos que somos. Dios está con nosotros cuando nosotros clamamos a Porque Él. fuimos comprados por el precio de la sangre de Cristo. Ya fuimos comprados, somos propiedad de Dios. Y Dios es quien nos da la protección o seguridad y nos da siempre la prosperidad. Todo lo que emprendamos va a prosperar en la prosperidad que Dios ha determinado. Ahora en la primavera empieza la bendición de un ciclo económico de Dios, porque primero es la bendición espiritual que se tiene en la cruz del Calvario. Tenemos que reconocer que la sangre de Cristo nos ha comprado para Dios. Y a partir de allí empezamos entonces a movernos en un año, en un ciclo económico de Dios. Por eso hemos enseñado los ciclos de la primavera y del otoño.
Dios da semilla al que siembra. Todo lo que se emprenda va a prosperar con la ayuda de Dios. Y cuando hay problemas, acudimos a Dios a través de la oración. El que pide, recibe. En Filipenses 4:6 dice la Escritura que por nada debemos estar angustiados aquí en la tierra. El diablo sigue en la tierra, el diablo sigue haciendo de las suyas, atacando a los que están apartados de Dios. Pero todo cristiano, hombre o mujer, tiene como ayuda el cielo a través de la oración. Terminamos con este versículo, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí está, con acción de gracias nos presentamos delante de Dios dándole toda la gratitud de nuestro corazón por la salvación tan grande en Cristo Jesús. Esperamos que estas enseñanzas hayan sido de bendición a sus vidas. Mantengámonos siempre en contacto con el cielo a través de Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. En Jesucristo está la respuesta a todo ser humano. Gracias y hasta nuestro próximo programa. Dios les bendiga a todos.